Contar historias y describir la realidad ha sido un desafío inherente a la condición humana. En definitiva, mostrar lo que somos, reconocernos. Allí la televisión se transformó en el vehículo que genera un lenguaje propio. Pero allí donde las luces y los colores hicieron su aporte, se cae repetidamente en el término magia para explicarlo. Pero en realidad, es trabajo lo que construye esa historia. Y la historia que hoy nos ocupa tardó 40 años en construirse. Empezó con don Francisco Caló. Don Francisco se reunía políticamente con Provenzal y mi marido. Los tres fueron bastante frondicistas. Y tanto que hace poquito tiempo a mí me invitaron, cuando colocaron la placa Frondizi de nuevo, me invitaron en representación de Sauter, ¿no?, de mi marido. Bueno, se reunían y ahí surgió el problema de que haría falta en Bariloche un canal. Estuvieron estudiándolo bastante tiempo y les gustaba la idea y decidieron hacer un canal abierto. En ese canal abierto, en ese interín, también estaba Sábato, que daba sus ideas, ayudaba, y recién salían. Él había sido secretario de mi marido cuando mi marido fue presidente nacional de turismo, y así que estaba ya radicándose de nuevo en Bariloche. Se inician todos los trámites. Si no me equivoco, en ese entonces o al poquito tiempo, Bárbaro fue el representante. Había que pedirle autorización a él, porque yo me acuerdo que Bárbaro vino 2 veces al canal para autorizarlo a funcionar. Se hicieron todas las gestiones, hubo bastantes problemas y al final se larga el canal. En ese interín, el doctor Provenzal decide irse con su familia a Río Cuarto, de donde era oriundo. Y mi marido estaba en tratos con el señor Santucci, que a su vez él estaba vinculado a canales de televisión en la provincia de Buenos Aires que se estaban instalando, y entra entonces el señor Santucci como socio. Así es como se inicia el canal. Pastor Méndez se acerca casi enseguida, con la responsabilidad que tenía Pastor Méndez, con su sentido de la vida y su sentido de la honestidad. Hoy en día harían falta muchos Pastor Méndez, lo mismo que Francisco Caló, ¿no? Son de esas personas irrepetibles, en realidad. Ellos fueron el alma, porque mi marido de televisión no sabía absolutamente nada, pero el señor Santucci era un entusiasta
de todo eso, y a su vez lo ayudaba y lo entusiasmaba a mi propio marido. La primera experiencia televisiva, Bariloche la vivió mediante el cable que ofrecía ese servicio desde 1966. Los vecinos accedían al servicio en el tendido que llegaba a su domicilio. Ingresé al canal en 1966. En ese momento tenía 19 años, con un gran hombre, con un maestro y un padre como fue don Francisco. No sabía nada, por supuesto, no tenía ni idea de lo que era televisión, pero él poco a poco nos fue enseñando con su sabiduría y un padre, fue más que un jefe. Si comenzamos a retroceder en el tiempo, son muchos años para atrás. En la década del 60 fueron mis primeros pasos. Hice una publicidad de una cera, en esa época Bowen, puedo decirla porque ya no existe. Y don Francisco me llevó a la radio, eran 5 minutos, y hablar de unos productos de belleza que se llamaban 20. Y le gustó mi voz y dijo, bueno, te voy a llevar a la televisión. Me llevó a la televisión y yo creo que jugábamos a hacer la televisión. Yo siempre lo comento con los chicos, con Jorgito, Hugo, Claudio. Jugábamos a hacer televisión porque era todo tan familiar. La historia mía y la de Carlos Bustos en la tele está invariablemente asociada con el Evo 8, como en la mayoría de los que trabajamos en el primer canal de Bariloche, que era el Canal 3 de cable. Al estar en el noticiero de la radio, y creo que a lo largo de todas estas charlas con los que estuvimos en el viejo canal, el común denominador es el nombre de don Francisco Caló, invariablemente. Una persona aceptada por todo el mundo, con sus cosas muy originales, pero sumamente aceptada por todo el mundo y muy querible era. Bueno, yo empecé a trabajar en el viejo Canal 3 en el año 68, 1968. Estaba Chinche Silva, Tito Sábato también, por supuesto el padre de Tito, que era el director del canal, don Francisco Caló, que era, yo diría que es la persona que más me enseñó en este trabajo, ¿no? Al principio. Un sueño de pibe, realmente, ¿no? Poder haber ingresado un 10 de noviembre de 1969 al entonces Canal 3, el primer y único canal de circuito cerrado que tenía San Carlos de Bariloche, ubicado allí en la calle Elflein, entre Rolando y Villegas, dentro de lo que era la propiedad de la familia Sauter. Bueno, Sauter y Vuelque eran los propietarios, y bueno, allí ingresé por una situación casual, por una cuestión deportiva, y conocí a este enorme maestro que es un poco el ícono de la comunicación, yo diría de toda la Patagonia, don Francisco José Caló. E inicié, yo te diría, una nueva vida. En realidad el Canal 3 para mí fue un muy importante hito en mi vida, porque recién salida del Colegio Nacional, después de quinto año, tuve un profesor de apellido Mengolini que era director artístico de Canal 3. Y por esas cosas de la vida, cuando termina el colegio, me pide que vaya a trabajar. Como mis padres no podían mantenerme, digamos, en cuanto a seguir estudiando, en otras partes, todo el mundo se iba de Bariloche y no podían mantenerme, entonces inmediatamente tuve la posibilidad de entrar a trabajar. Y mi trabajo fue en administración, tenía que hacer todas las pautas, distribuirlas en todos los sectores, en la mesa de control, en fin, en la cabina de locución, donde ponían las películas, en fin, ese era mi trabajo. Y un buen día aparece don Francisco, eso se iniciaba a las 6 de la tarde
hasta las 12, 12 y media de la noche. Y un buen día aparece don Francisco desesperado, yo estaba en la planta baja, diciendo, subí inmediatamente que hay que abrir el programa. Y todo esto lo cuento siempre con mucha risa, porque en ese momento era tal los nervios y el miedo, digo, ¿qué me está pidiendo? Yo no sé ni decir buen día. Nosotros tuvimos la suerte, y digo tuvimos porque comparto parte de esta historia con mi querido amigo, inolvidable compañero de trabajo Nayo. Con él llegamos a LU8 a trabajar en 1975 y bueno, LU8 y Canal 3 por entonces eran sin duda una confluencia natural, porque la misma gente que hacía las cosas en LU8 en esa etapa, con don Francisco José Caló a la cabeza, hacía o desarrollaba también productos o propuestas televisivas, y en muchos casos también los propios compañeros, los locutores, Segundo Randazzo o Yolanda Agostino o la mismísima Noemí Molina, que también es parte, sin duda, es casi un sinónimo de canal en Bariloche. Nos decían, bueno, me falta cubrir esto, no voy a poder hacer esto, no voy a poder estar, me cubrís un turno el domingo, el sábado, y nosotros que éramos muy jovencitos, por supuesto, lo hacíamos con mucho gusto. Y así me tocaba, por ejemplo, leer las tandas de Domingos Alegres de Canal 3, que armaba y producía Segundo Randazzo, o los programas de la tarde, con Roberto Ojeda en los controles, con Diego Omar Silva, el Chinche Silva, también, que era otro operador con muchas ideas, con muchas ganas de aportar también. Pero esa particularidad y ese enorme valor que tiene don Francisco para muchos de nosotros. Por ahí técnicamente no habrá sabido enseñar, pero desde la parte, digamos, humana y del empuje y del riesgo y de la seguridad, fue una persona realmente maravillosa. Y bueno, comencé haciendo desfiles de moda, después reportajes, y era un grupo de gente tan amorosa y tan inteligente. Nosotros tuvimos dos grandes maestros. Yo siempre digo que tuvimos la suerte, Rodolfo García, Sergio González, Carlos Bustos, varios más, de tener profesores como don Francisco Caló y Héctor Sábato. Héctor Sábato fue profesor de Elisa también, y nos enseñaron especialmente el respeto hacia las personas. Pero volviendo a la televisión, luego de hacer estos programas, yo seguía en la radio, y al poco tiempo don Francisco me dice, hay que hacer un programa en vivo en el canal, pero no teníamos nada. Yo entro al canal acá y estoy maravillada. Y bueno, había que traer los sillones de mi casa, las cortinas, y yo siempre de largo, siempre vestida, me ponía todos los ruleros primero antes de salir, y comenzamos a hacer programa. Un día empapelamos la pared, y vino Daniel Toro, era un artista, uno de los artistas que nos visitó, y estaba detrás de la cámara Chochi Pena y creo que no sé si Adrián Caló y Chinche Silva, y de repente veo que se tientan y se van. Yo miro, la cámara estaba sola y ellos no estaban, y Daniel Toro estaba tocando la guitarra y cantando, y yo toda elegante, vestida, sentí y empezó a caer todo lo que habíamos armado se estaba despegando. Las luces, el calor, todo lo despegó y caía. Cortamos y cae el papel. Arriba de Daniel Toro, arriba mío, pero lo que más después yo me tenté, pero los chicos se fueron. No, se ve que dijeron, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada, se fueron. El canal era muy nuevito, recién había empezado, y entonces hacíamos el noticiero Noti 3, con imágenes grabadas por Duilio Salvatore, que no existía el video, era celuloide en 16 milímetros. Bueno, después ya veníamos con la historia, digamos, radial, con Carlos Bustos haciendo Informalísimo, y Carlos también empezó a hacer cosas en el canal. Hicimos juntos Sábados Gigantes, un programa de tipo ómnibus que
duraba 4 o 5 horas, toda la tarde duraba, ¿no? Con variedades, entrevistas, algún sector donde Julito Alajarín, un conocidísimo barman de la época, preparaba algunos tragos, y recuerdo la presencia de Carlitos Casalla, que dibujaba en cámara. Entonces, mientras desde el papel en blanco, en la evolución de la tarde, íbamos viendo y mostrándole a la gente cómo avanzaba el dibujo de Chingolo. Anécdotas tengo muchísimas, tengo infinidades de anécdotas, pero una fue una noche que se cortó la película y nosotros estábamos entretenidos en otra cosa y no nos dimos cuenta, y siguió dando vuelta el carrete, siguió dando vuelta y la pantalla estaba en blanco. Y por ahí escuchamos el auto de don Francisco, tenía un DKB, me acuerdo que lo escuchábamos cuando venía a 2 cuadras, y dijimos: don Francisco, salimos todos corriendo al lugar. Estaba todo desparramado en el piso de la película y la pantalla en blanco. ¿Te imaginas? Todo un silencio, los echó a todos. Y al otro día estaban todos trabajando, porque éramos todos pollos de él. Y lo que yo rescato y que siempre admiré en él, el ojo que tenía para la gente. Cuando llegó en un momento dado Rodolfo y Gastambide a la radio, después él los trasladó a Canal 3, Canal 6, porque él los recibía con mucho afecto. Y ellos vinieron con mucha humildad, que todos nosotros dijimos: ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y realmente se hicieron querer. Disfruté muchísimo, muchísimo de toda, siempre necesité estar cerca de las personas, de sentir cariño, de dar cariño, apoyo, el aprendizaje, todo el tiempo a ver qué puedo aprender. No fue suficiente, porque uno nunca termina, pero bueno, son los que me ayudaron a llegar a algún escaloncito, digamos, en la preparación esto de la locución, el trabajo periodístico y después, bueno, en el campo del servicio, que es donde mejor me desarrollé. Y anécdotas como esas en este programa que se llamaba Vértice Semanal, que era el gran programa en vivo, salía los domingos, porque todo lo que había pasado en la semana y todo lo que podía llegar a venir la otra semana. Y la gente nos veía, a pesar teníamos 1 hora nada más, servíamos cócteles, hacíamos reportajes. Otra de las anécdotas fue con María Marta Serralima, que ella venía todos los miércoles a actuar a un lugar nocturno muy lindo que está en Palacios y Mitre. Y bueno, pero María Marta, si va a venir, me decían: Francisco tiene que cantar en el canal. ¿Y cómo va a cantar? ¿Cómo ponemos todo el conjunto de...? No, que traiga el disco. Entonces don Francisco ponía el disco y que nadie se acercara a donde estaba él, se ponía así y cuidaba. Y María Marta hacía la mímica, jamás nos falló, siempre salió perfecto. Así que María Marta, cada vez que venía, la grabábamos para el programa con su voz y cantaba María Marta Serralima en el Canal 3. Así que bueno, muchas anécdotas, muchísimas anécdotas, y especialmente mis compañeros. Allí estaba Adrián Caló, Chinche Silva, Chochi, Jorgito Fuente, Hugo Paine, que eran los compañeros en esa época. Huguito era el más chico que entró al canal, pero teníamos un gran compañerismo y por supuesto disfrutábamos hacer la locución. Sabíamos estar con Janas Misley y todos a la noche se reunían, Carlos Busto, Roy, el Gallo Vera, que no está acá, vive en el norte, y otros a jugar al truco. Claro, a veces se cortaba la película y había que salir a la calle, pegarla, y una vez le tocó a Huguito Paine, me acuerdo que los caballos tenían que avanzar y empezaban a retroceder todos los caballos. Bueno, anécdotas como esa, miles. Fui aprendiendo, me ayudó un poquito la voz que tenía en ese momento, ahora estoy media vieja y la voz se va desdibujando un poco, pero bueno, en ese momento fui, gracias a Dios, fui reconocida. Después me tocó trabajar con Carlos, bueno, todos esos personajes que la verdad que uno habla y se emociona y quiebra. Tengo aún grabaciones en cinta de Panorama Invernal. Uno escuchaba la característica de la cortina y ya encendía el grabador. Panorama Invernal. Señoras, señores, muy buenas noches. Otra edición de Panorama Invernal.
Dice que está un chileno parado en una esquina y viene otro con un Mercedes-Benz Meche Pelusa, como le llaman ellos, petizón tipo 1,20 m. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Aquí estamos mirando pasar las chiquillas. Y no se te pega ninguna. ¿Qué se va a pegar? ¿Quién se va a pegar? A ti sí por el auto. Mira el auto que tiene. Oye, pero si tú te consigues un llavero Mercedes-Benz, te pones a girar el llavero aquí y tú vas a ver que al rato lleno de chiquillas alrededor. Oye, buena idea esa. Vas, se consigue un llavero Mercedes-Benz y se pone a girar. Las 7 de la tarde, las 8 de la tarde, las 9 de la noche. Oscuro. Solo dando vuelta el llavero. Viene el otro del Mercedes peticito y le dice, ¿y cómo anduvo? ¿Qué cómo anduvo? No ha parado nadie aquí, pues, ni el agente de policía para ni el carabinero. Claro, jetón, pero sácate los broches de la bicicleta. Hoy comienzan mis vacaciones, entonces, bueno, por un tiempito no voy a estar, pero hay algo más. No voy a volver a estar en el servicio informativo. Quiero hacer la aclaración para que no crea que pasó nada, que ocurrió algo raro, que me echaron, que no, nada, absolutamente nada. Está todo perfectamente bien. Somos todos amigos. Quiero saludar a Roy y a Julio, por supuesto. Como decían los Cowboys, hemos cabalgado 10 años en este servicio informativo, ¿no? Juntos. A los chicos de técnica, a los dueños del canal, por supuesto, a Teresa, que es el alma mater, y a las chicas de administración, a toda la gente del canal. Un agradecimiento muy grande. Simplemente creo que terminé una etapa, por lo menos para mí. Seguiré trabajando en los medios de comunicación, que es lo que me gusta ahora y por medio, que cómo no voy a conseguir trabajo. Pero bueno, un agradecimiento para todos, nos vamos a volver a ver. Muchísimas gracias. Las comunidades hacen propios a esos comunicadores. No hay fórmulas infalibles. Sucedió en aquellos años con Carlos Bustos. Su voz y su imagen fueron cobrando dimensión y se fueron volviendo propiedad colectiva. También estaba en esa época como jefe de informativo Pastor Méndez y se incorporó Roy Madsen. Comenzamos con redacción, con un formato semanal, una sola vez por semana, y que tenía la escenografía de una redacción, las máquinas de escribir, y donde nosotros dialogábamos con Carlos sobre temas de actualidad y siempre había algún invitado que era entrevistado por nosotros. Después de un par de años, no sé si llegó a los 2 años, se convirtió en noticiero diario, redacción, que es la que sigo haciendo junto con Julio Bustos, el hermano de Carlos, en la pantalla de ABC hoy día, ¿no? Estuvimos en todo el arco de la televisión de Bariloche, porque cuando Canal 3 se convierte en Canal 6, ya veníamos con la redacción diaria, el noticiero diario, y bueno, eso siguió hasta pasados los 90, ¿no? Un año después que yo esté en el canal también apareció Carlos Calvo en el canal, haciendo lo que hacíamos todos, ¿no? Y él también empezó a hacer locución, Carlos Calvo, en Canal 3. Comencé limpiando las placas, tenía 17 años, todavía estaba en el colegio secundario, culminando el colegio comercial número 6, limpiaba las placas, después me aboqué dentro de la tarea de lo que se denominaba el multiplexer, a desarmar las tortas de películas que en ese entonces venían enlatadas, había que pasarlo por la moviola, llevarlo a los carretes, cargar esos carretes dentro de los proyectores. Esa era un poco la primera etapa para los recién iniciados. Luego te daban la posibilidad de acceder un poco a las cámaras, ingresar al set, manejar las cámaras. Eran unas cámaras muy pequeñitas, marca EMI. Eran más grandes los trípodes que las mismas cámaras, cosa que ahora ocurre algo distinto por la proyección de la tecnología y demás. Después tuve la posibilidad de hacer control. Trabajar en el control era muy interesante, en un control de televisión, hasta que un día, así jugando con un compañero de tareas, mientras esperábamos a Roy Madsen, que en ese entonces a su vez él era corresponsal, trabajaba en la corresponsalía del diario Río Negro, ya había finalizado la programación del canal, sería pasada la medianoche. Estábamos con el compañero de tareas, en el control estaba
nuestro querido Chinche Silva, y me dice, ¿por qué no? ¿Qué estás leyendo? Y le digo, el diario, no sé, sería el diario local o el regional. Y me dice, léeme alguna noticia deportiva. Dice, me estoy aburriendo, a ver, léeme algo. Y en ese momento me estaba grabando. Entonces yo empecé a leer, jugando un poco, ¿no? Imitando a algunos, como podían ser Roy Madsen o en aquel momento Pastor Méndez, que también era una figura muy importante dentro de lo que era la estructura inicial, por lo menos del Canal 3. Después lo fue durante mucho tiempo en el U8, un caracterizado periodista. Así que alguno de ellos seguramente estaba imitando, o a Roy o a Pastor Méndez, y de buenas a primera, a los 2 o 3 días, don Francisco José Caló dijo, ¿este quién es? El de la grabación. Dice, ¿sos vos? Y bueno, yo no sabía si venía un tirón de oreja porque habíamos estado utilizando un micrófono fuera de la programación habitual. Y le digo, sí, soy yo, es mi voz. Dice, bueno, a partir de este momento empezás a practicar todas las tardes, te venís a las 6, 7 de la tarde, que era el momento en que empezaba la programación. Era una programación muy acotada que iba de 7 a 23 más o menos, o de 19 a las 0. Y ahí empezábamos a practicar. También ya estaba practicando, si no ya lo era o hacía locución, Gerardo Blanco, con quien armamos un programa que se llamaba Disco Yard, que era un poco la señal de ajuste del canal en ese momento. Yo siempre digo, yo nunca trabajé, yo siempre hice esto. Hace 50 años, ¿no? No es poco. Y sin embargo, con la misma pasión de esos primeros momentos, cuando estábamos aprendiendo a poner una película, ¿no? Porque en ese momento teníamos 2 proyectores de 16 milímetros y se ponían los fílmicos ahí en esos proyectores y se transmitían al aire. Las placas eran diapositivas con la publicidad y algunos cortos también que venían de Buenos Aires. Había un casillero donde se ponía toda la programación de la semana, junto con algún videotape. En ese tiempo venía un videotape donde venían las novelas grabadas que mandaba a Buenos Aires, y había una moviola que cuando yo entré ya estaba fuera de uso, y había una especie de rodillos que nosotros utilizábamos cuando venían, nosotros le llamábamos torta, era un film generalmente documental, y bueno, venía en un pequeño carrete y nosotros para emitirlo teníamos que pasarlo a otro carrete para después poderlo cargar. Y bueno, la función mía era armar los cortes comerciales a través de una pauta rutina que nos daban, y bueno, este sistema funcionaba a través de tanto el pasaplaca como los proyectores, a través de como si fuese una caja metálica con una serie de espejos, un sistema de espejos y lentes, lo que a través de diferentes conexiones iba un rack, y del rack salía el coaxil que llevaba a la calle, y después venía la distribución en cada hogar de cada televidente, llegaba la señal de Canal 3 de televisión. Canal 3, que yo no sé, imagino que mucha gente en este momento se estarán acordando que era circuito cerrado, ¿sí? Cable, por supuesto, todos los cables en la ciudad, éramos muy pocos habitantes, ni recuerdo cuántos, muy pocos realmente. Un solo canal, vos imaginate lo que significa trabajar en un canal que era la única opción que tenías. Empezábamos a la tarde, a 6 de la tarde, 7 de la tarde, y cuando empecé a hacer cámara, cuando empecé a trabajar ya en el piso, porque era locutor comercial, cambió prácticamente mi historia, porque ya pasó a ser un personaje conocido. Bariloche, ¿no? Mirá, lo vemos ahí en la televisión. Tuvo una cuestión que a mis escasos 20 años me significó realmente muchísimo. Al principio era de cable y si nevaba mucho se rompía o tenía gente que lo cortaba. Puede ser que alguno se cortaba por el clima nuestro, pero se comprobó, y eso lo comprobó bien Pastor y lo comprobó Francisco, se cortaba por intereses mezquinos y chiquititos como muchas cosas de Bariloche, pero lo cortaban.